En Gijón, a esta hora se celebra la gala inaugural del Festival Internacional de Cine. Numerosos artistas, actores y directores han pasado por la alfombra roja, entre ellos Max Álvarez, los dos galardonados, Ado Arrieta y Rosy de Palma. Sí, esta gala que todavía continúa porque ha empezado un poco más tarde de lo previsto. Todavía escuchamos a esta hora los aplausos. En ella el actor y cómico Julián López ha sido el presentador, ha sido el encargado también de entregar esos premios, el premio de honor para Ado Arrieta y el Isaac del Rivero a la trayectoria para la actriz de orígenes vilesinos Rosy de Palma. Una gala que va a continuar con la proyección de la película Gloria de Margarit Vicario, una película que habla del empoderamiento de la mujer en la Italia del siglo XIX a través de la música y de las mujeres de un convento. El Festival Internacional de Cine de Gijón celebra la gala de inauguración de su edición de este año, en la que la actriz Rosy de Palma ha sido reconocida con el premio Isaac del Rivero. Max Álvarez, ¿cómo ha transcurrido esa gala? Sí, pues la gala ya ha finalizado. Antes, a las 6:30 de la tarde, más o menos, comenzaba la alfombra roja. Un paseo por el que transcurrían todas las estrellas, todos los artistas y directores del panorama nacional, por ejemplo, Ingrid García Johnson, o también el director premiado con la Concha de Oro y la Espiga de la Seminci, Albert Serra, junto también a los directores regionales, porque esta edición, la 62, es la que mayor número de trabajos realizados en Asturias tiene, un total de 36. Todos ellos pasaban por esa alfombra roja antes de la gala que acaba de finalizar hace escasos minutos. Una gala presentada por el cómico y artista Julián López. Una gala, un espectáculo fresco, ameno, divertido también, en el que, como dices, la actriz Rosy de Palma ha recibido ese premio Isaac del Rivero a toda su trayectoria. Ha recibido la ovación del público de este teatro jovellanos y ha llegado incluso a besar el suelo de este teatro jovellanos. También el otro galardonado de la noche ha sido el director Ado Arrieta, un director madrileño considerado uno de los pioneros y precursores del cine underground, tanto de aquí de España como de Francia. Nos ha dicho este director Ado que el premio supone un impulso para continuar con su carrera. Estos próximos 8 días Gijón se llena de cine, las salas, los teatros, también los centros culturales se llenan de proyecciones y de actividades. Me encanta este premio, me encanta este festival, que me parece completamente cinéfilo, me lo dan por amor al cine. Sigo siendo underground, de vez en cuando hago películas en la industria, pero con la misma libertad que cuando las hago con una cámara pequeña. Es un festival que a mí me gusta mucho porque es genuino, es auténtico, es pequeño pero a la vez también con esa vocación internacional. Entonces es una gala, la parte que me toca, que fuera como espontánea, ¿sabes? Y natural. Además, después de esa gala se ha proyectado una película que se está pudiendo ver por primera vez aquí en España en estos momentos. Se trata de la película Gloria, dirigida por una cantante y compositora italiana, Margarit Vicario, que habla de la historia y la intriga de unas mujeres dentro de un convento que luchan para empoderarse a través de la música. Esa película no está dentro de la competición y se proyecta también junto con un corto titulado La causa del accidente que provocó el incendio. Como decimos, mucho cine aquí en Gijón a lo largo de los próximos días para los amantes del cine independiente. Es una grandísima emoción porque es mi primera película, entonces ser aquí en un festival tan importante por mí es un honor. Es una película muy joyosa, muy feliz. Entonces yo creo que es perfecta por inaugurar un festival.
Cine de autor de 9 de la mañana a 12 de la noche es la propuesta que desde hace 6 décadas hace el Festival Internacional. Este año han pasado la criba casi 170 títulos del mejor cine independiente europeo y de otras latitudes. Una oportunidad única para ver películas que no tienen asegurada la difusión comercial y también cintas nominadas o premiadas en los principales festivales como Venecia, Locarno, Cannes o San Sebastián. Películas, por ejemplo, que se mostrarán por primera vez aquí provenientes de Japón, de Lituania, de Luxemburgo, de Francia, de Chile, entre otras, lo que quiere decir que cada vez más cineastas internacionales escogen el FIX para mostrar sus trabajos por primera vez, que para nosotros es un orgullo. Atención porque ya hay sesiones con entradas agotadas como Misericordia, ganadora de la Seminci de Valladolid, o la ópera prima de Antón Álvarez, por todos conocido como Zetangana, que estará en Gijón el domingo. Y también en el festival la mejor cosecha de cine asturiano del último año. Una quinta parte de las producciones son de asturianos o rodadas aquí. Mucha gracia aquella nueva faceta de mi abuelo. Esta mañana la artista mallorquina de orígenes avilesinos, Rosy de Palma, ha sido la encargada de comenzar los posados. Así lo hacía para los medios antes de mantener un encuentro. La actriz ha recogido en el Teatro Jovellanos un premio a su brillante trayectoria artística. La polifacética ha confesado que si no rueda no se siente feliz y que le gusta improvisar y que los directores como Almodóvar se lo permiten. También ha asegurado que el planeta está lleno de villanos como Donald Trump y que el cine es una de las tablas de salvación que tenemos. Asturias lo llevo, pues, como dice Pedro el manchego, en la masa de la sangre, ¿no? Lo llevo ahí, lo siento, esta tierra muchísimo. Pedro también es muy de lo esencial. Luego es muy manchego, es muy surrealista y a mí me encanta el dadaísmo y el surrealismo. No es rígido como otros directores que no les puedes cambiar una coma del guioncito. Creo que ahora mismo el arte es la única tabla de salvación que tenemos. El cine, por ejemplo. Ver otra realidad, abrir nuestra mente, empatizar con unos personajes.